Dile al que está a tu lado, conócele. Conócele. ¿A quién será? El capítulo 17 del libro de Juan, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vuelvo y repito, Jesús le dijo a sus discípulos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora vuelve a decirle que está a tu lado, conócele. Porque esa es la vida eterna, conocerle a Él. Esa es la vida eterna. Jesús deja clara qué es esa vida eterna. No es morirse a ir al cielo. Algunos creen que la vida eterna es morirse, estirar la patita delantera, ir al cielo. Pero Jesús no dice eso. No es creer en Él la vida eterna, ni saber que existe. Es conocerle. Vuelve y dile a que está a tu lado, conócele, pero hágaselo con ímpetu. Conócele, conócele. Porque eso es la vida eterna. Y me sorprende porque los mismos discípulos habían pasado tiempo con Él, pero no lo conocían como tenían que conocerlo. Y Jesús los lleva a momentos en su vida para que le conozcan en lo más profundo. No que lo conozcan por lo que hacía, sino mucho más que eso. Para que en su interior se preguntaran muchas cosas que a veces tenemos que preguntarnos. Y una de esas conversaciones, sabes que cada martes estoy hablando de las conversaciones con Jesús, de los diálogos con Jesús, hace ya muchos meses, no sé si se habrá dado cuenta. Una de esas conversaciones es la que hoy voy a traer, que Él tiene con los discípulos, donde Él se va a conocer con unos hechos que ellos todavía no habían llegado a percibir exactamente quién era, no solamente con palabras. Y esta conversación hoy refleja esa divinidad que hay en Jesús, conocerle a Él. Porque Él se quiere dar a conocer a nuestras vidas, más de lo que ya le podemos conocer. Él siempre se quiere dar a conocer más. Quiere tener esa intimidad profunda con nosotros. Y por eso muchas veces suceden cosas en nuestra vida cuya intención en la vida de los discípulos es conocerle más a Él. Es la única razón de ser de esas cosas que suceden. Y este diálogo que voy a compartir hoy también aparece en 3 de los evangelios, de ahí la importancia, y se encuentra en Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 35 y 36. Posiblemente usted lo conoce porque yo en una ocasión le he hablado de él. Dice así: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Como a usted le gusta, que yo le digo muchas veces, a mí me gusta que usted se meta en la escena. A ver, ¿cuántos tienen mente? ¿Cuántos tienen cabeza? ¿Trajeron la cabeza? ¿La tienen aquí la mente o la tienen en otro lado? ¿Cuántos tienen la mente aquí? Pues imagínense ahora la cena. Jesús llevaba todo el santo día predicando la palabra de Dios en la región del mar de Galilea, enseñando a multitudes. Aquel día eran multitudes que venían, sanando enfermos por cientos, sacando endemoniados. La gente se quedaba sorprendida, como los demonios. ¿Usted ha visto endemoniados alguna ocasión? Vomitan y sacan tantas cosas de su cuerpo y tantas cosas, porque muchos son completamente diferentes de muchas maneras. Había alimentado a miles y ahí estaban. Sus discípulos estaban con Él todo ese tiempo, desde la mañana, y dice que estaba ya anocheciendo. Y entonces Jesús los invita, ya que está anocheciendo, que se está poniendo sol. Jesús piensa: todo el mundo sabe que estoy aquí, mañana se va a llenar otra vez dentro de gente, vámonos al otro lado del mar. Ellos estaban en la parte noroeste, iban a ir al sudeste del mar de Galilea, a varios kilómetros. Les invito, vamos, preparen las barcas. Dice que eran varias barcas, no estaban solamente en una barca. Dice que ellos prepararon varias barcas y se montaron. Posiblemente estaban más de 12, había muchos más discípulos en aquella ocasión. Y Él prepara todas las barcas y dicen: vamos a cruzar el mar de Galilea y nos vamos a aquella región. Pero piense usted, todo el día atendiendo gente, desde la mañana hasta el atardecer, casi anochecer. No solo Jesús, sino los discípulos. No le daban tiempo a veces. Yo creo que a veces estaban comiendo el bocadillo de sardinas y llegaba algún endemoniado, dejaba el bocadillo a la mitad y seguía y atendía. ¿Estaría cansado o no estaría cansado? Yo no me imagino a Jesús tomándose la siesta a las 2 de la tarde. ¡Pare todo el mundo! Hora de la siesta. ¿Se imagina?
Eso se lo inventaron los españoles, nosotros. Jesús no lo sabía todavía. Y ahí estaba. Por eso en ese momento los discípulos también estarían cansados. Y él dice, vamos a cruzar el mar. Y dicen los discípulos, pues vamos. La mayoría de ellos conocía que el mar, eran pescadores, habían trabajado toda su vida en el mar de Galilea y ahí estaban. Vamos a cruzar el mar. Y por cierto que no hay nada más maravilloso que conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Cierto? Conocerle, intimidad con Él. Especialmente cuando Jesús desea que le conozca más profundamente. ¿Usted desea conocerle más profundamente? ¿Desea o no desea? Pues levante la mano ahí y digo, yo deseo conocerle más profundamente. Así es. Y vivir una experiencia con Él, pero no conocerle solamente de palabra, de lo que dicen otros, sino de algo que tú experimentas en el interior. Eso es conocerle. Porque eso es la vida eterna, acuérdese. Conocerle a Él, esa es la vida eterna. Y entonces el verso 37, el que continúa en este texto de Marcos 4, dice que estando ya en medio del mar aproximadamente, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba de agua. ¿Se imagina? Imagínense. ¿Cuántos marean? ¿Cuántos marean aquí en el marco? Pues entonces ahí me parece. No tuviese que todo lo que comiste por el día, todo el pescado, los panes, aquellos que hizo Jesús, lo echaste por la borda. Una tormenta de noche. Tremenda aquella tormenta. Lucas y Mateo, que también hablan de esto, dan más detalles sobre la tormenta. Dice que sucedió de pronto. Estaban tranquilamente y pronto, y es cierto, el mar de Galilea, como está entre montañas, ese mar, de pronto vienen los vientos que corren por aquellos barrancos y en 5 segundos se puede desatar una tormenta tremenda. Todavía a día de hoy, al parecer. Ahí estaba. Una tormenta, dice que los mojaba. Dice Lucas que corrían peligro de anegarse, de ahogarse. Yo no sé si tenían cubos para sacar el agua, pero era más lo que entraba que lo que salía. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Si estaban con Cristo. ¿Cómo puede suceder esto? Si habían pasado un día maravilloso atendiendo gente. Si ya ellos, ¿cómo va a ser? Pero Jesús no trae bendición. ¿Trae bendición o no trae bendición? ¿Cuántos creen que trae bendición? Entonces, ¿cómo va a ser eso que casi me ahogo? Eso se lo inventó alguno. Eso hay que tacharlo de la Biblia, táchalo de ahí. Eso no puede ser. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Sucedió? Esto es real, la Biblia es real. No sé qué usted que se la inventó a alguien. Esto sucedió. Porque a veces pensamos que seguir a maestro todos son alegría y bendición. Y es cierto. Pero a veces hay algo más. A veces el maestro quiere que lo conozca un poco más. Y entonces suceden cosas en tu vida precisamente con la intención de que le conozcas aún más, porque eso es la vida eterna. Imagínenselo, estos estaban allí, estaban empapados, el agua fría cayendo, estaban asustados, estaban corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer, porque, ¿sabe? La vida nos puede cambiar de la noche a la mañana. Usted puede haber corrido hoy aquí y hemos cantado, ¿no? Libre para correr. ¿Cuántos? ¿Alguno salió corriendo para afuera? Oye, no ha vuelto, por cierto. Libre para correr. ¿Dónde está corriendo por todo el municipio? ¿Libre para qué? Libre para... A ver, ¿cómo era? Yo soy libre, libre, libre. ¿Solo soy libre yo o hay alguno más? Pues conmigo, yo soy libre, libre, libre. Pues ahí estaban. En esa tormenta, eso que nos puede cambiar la vida. Y usted sale aquí libre y llega a su casa y se encuentra con un problemón con su hijo. Porque le estaba sucediendo a los discípulos. Habían tenido un día maravilloso, sanidades, endemoniados, comida, milagros, palabra, maravilloso. Y lo obedecen a Jesús. ¿Por qué ellos se hubiesen tumbado ahí a la Bartola en la orilla, que estaban reventados? Pero no, vamos a cruzar el mar. Y resulta que en medio de esa obediencia a Jesús, les pasa todo esto que está aconteciendo. Nos cambian las cosas a veces de la noche a la mañana, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando nos pasa? Yo sé lo que estaban haciendo ellos, precisamente porque no le conocían como Jesús quiere darse a conocer. Y entonces, como no llegaban a conocer hasta ese punto, y mira que estaba con ellos, está sucediendo todo esto.
Y entonces, en esa angustia, en ese problema que usted puede pasar de la noche a la mañana, y dice que ellos no dormían, que les consumía, les quitó el sueño, estaban de un lado para otro, ya el cansancio se les quitó de la noche a la mañana. En el momento. Estaban reventados, pero ya no estaban reventados. Ahora no podían dormir. Ahora les pasaba al contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por momentos así, de pronto, lo que era importante, si no veo llegar ahora a casa para acostarme, que he tenido un día, y llegas a casa y tu hijo se cayó por las escaleras y se rompió todos los dientes, ¿no te vas a ir a acostar? ¿O sí? ¿Se te quitó el sueño? Y dice Lucas que corrían peligro. ¿Usted cree que de verdad corrían peligro? ¿O ellos pensaban que corrían peligro? ¿Usted cree de verdad que su problema es un problemón? Es que a veces no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Jesús lo llama y Él es el mismo que le dice, vamos a cruzar el mar, ¿usted cree que Jesús lo llamó para ahogarlos en medio del océano? ¿Usted cree que Jesús le llamó a usted a vida eterna? ¿Le llamó con las promesas divinas para que en medio de ese caminar usted se ahogue, se hunda en sus problemas? ¿Lo creen o no lo creen? Porque hay creyentes que a veces no lo llegan a entender. ¿Quién no se ahoga muchas veces en una situación difícil? Cuando la relación matrimonial no marcha bien, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay escasez de trabajo, cuando hay toda una serie de cosas en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Que a veces nos pasa lo que le pasaron a ellos. Pero ¿por qué podemos pasar por esas situaciones? Me pregunto yo. ¿Usted quiere saber por qué le pasan esas situaciones? Pregúntale por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo en Dios que aún no conoce y Dios se quiere dar a conocer. Pero lo tienes que conocer en tu interior. Yo te lo puedo decir, el otro me lo puede decir, yo se lo puedo contar, el otro me lo puede contar. Pero cuando uno tiene esa vivencia de ver lo que hace Dios, tú entonces ya lo conoces tan íntimamente, tan en el alma, que esa experiencia te va a marcar toda tu vida, que fue lo que ocurrió en esta ocasión para ellos. Mateo 4:38 dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Se lo habrá dicho así? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Le habrá dicho eso? ¿O qué le habrá dicho? ¡Maestro! ¡No te importa que perecemos, maestro! Es diferente, ¿no? Completamente diferente. ¡Jesús! ¡Nos morimos! ¡Jesús! ¡Nos hagamos! ¡Me van a echar del piso! ¡Ay, el trabajo! ¡Ay, el hijo! ¡Jesús, que me muero! Y encima, estoy haciendo lo que tú me dijiste. Si no lo estuviera haciendo, me callo y digo, me arrepiento por mi cabeza, tu cueca que tengo. Pero si encima es lo que tú nos dijiste, vamos al mar, vamos a cruzar. Y haciendo lo que tú has dicho, mira lo que pasa, me ahogo. Me ahogo. Nos ahogamos. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Pero de verdad, de verdad, de verdad. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a pasar tormentas? Porque no se han visto cómo se vieron esto. Que se creían que era la última noche que iban a pasar sobre la tierra. No es que lo fueran a echar del piso, es que dice, de aquí no pasamos. Somos marineros de toda la vida, nunca hemos visto esto. Tremendo temporada, ya esto pasó hace 10 años con uno y se ahogaron todos. No encontramos ni la barca. Y ahí estaba él, ahí estaban ellos, completamente asustados. ¿Pero quiere conocerle o no? Verso 39. Y levantándose Jesús, reprendió ¿a quién? ¿A Pedro o a Juan? ¿A quién reprendió? Al viento, diga conmigo, al viento. Y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Pero ¿quién le habla al mar? ¿Quién le habla al mar? Diga Jesús. ¿Le habla al mar o no le habla al mar? O sea que el mar oye, ¿no? ¿Oye o no oye? ¿O es lo que le estaba hablando todas estas semanas atrás
del mundo espiritual, de todo aquello que nos envuelve, de todo lo que usted dice. En el mundo espiritual sucede algo en el mundo espiritual. Y entonces le dijo: mar, cállate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran... casi no llegan al otro lado, porque después se dejaron dormir lo calmados que se quedaron. Qué maravilloso. Cuando usted creía que se iba a ahogar, cuando ellos creían que iba a ser el último día de la tierra, como usted decía que no, dice que de pronto, así como vino, a una palabra de Jesús, aquello se quedó completamente calmado. Dice que en esta ocasión Jesús da la orden y el viento y el mar se calman, porque Jesús ordena las cosas, ¿no? ¿Usted sabía que hay que ordenar las cosas? ¿Lo sabía o no lo sabía? Hay que ordenarlas. Esa palabra tiene dos connotaciones, ¿verdad? Hay que ordenar las cosas. Y entonces una vez que Él ordena las cosas, porque Jesús nunca va a dejar que te hundas, o va a dejar que te hundas. ¿Tú qué crees? ¿Él te llamó para dejarte hundir? Él estaba formando a estos hombres, y Él se va ya tiempo formándolos, todo lo que vieron, para después dejarlos hundir en medio del océano, en medio de una barca. Pero ellos pensaban que sí. ¿Por qué somos a veces así? Dios nos va a llamar para hacernos la vida imposible. ¿Usted qué cree? Sino para que en medio de eso le conozcamos más íntimamente a Él. Y a ver cómo reacciona ante nuestra vida a esas cosas que pasan. Ahí seguía el mar, el viento, el mar cesaron, las olas dejaron de mojarlos, se acabaron los gritos de miedo. Porque Jesús da una orden. ¿Sabe por qué dio la orden? Porque mientras se estaban ahogando, ellos acudieron a Jesús. Hay gente que se está ahogando y acude a todo el mundo, menos a quien tiene que acudir, a Jesús. Porque si Dios me llamó, no es para ahogarme. Dígaselo a que está a su lado. Si Dios te llamó, no es para que te ahogues. En ningún momento es para que te ahogues. Es para que veas la gloria de Dios. Verso 40. Después de que todo estaba tranquilito, que ya se le bajaron las pulsaciones a todo, dice, entonces les dijo, verso 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué le faltaba? Dígaselo a que está a su lado. ¿Fe? ¿Qué le faltaba? No lo llame feo, dígale que fe, no le diga feo. Dígale fe. ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué dicen que se ahogan? ¿Por qué se creen que es el último día? ¿Por qué dicen que... ¿Qué le falta? Qué sencillo. La palabra más corta, creo, casi de las que hay. Fe. Porque no se puede tener fe y estar angustiado. No se puede. No es fe estar angustiado. No se puede tener fe y perder los papeles. No es fe. No se puede tener fe y estar desanimado. No se puede tener fe y decir, sí, pero por si acaso, yo estoy con el salvavidas puesto, con el chaleco y todo así que no me puedo ni mover. Por si acaso Jesús se olvida de mí. Por si acaso, porque Dios me dice que sé cuál es mi llamado, sé a dónde voy, tengo que confiar, tengo que intentarlo, tengo que tomar el desafío. Pero por si acaso, me pongo el tubo de bucear y voy con todo el traje montado. Y la botella de por si se hunde el barco al final. Es que a veces actuamos así. Pero eso no es fe. Nos creemos que es fe. Pero no es fe. Y Jesús lo que le dice es eso. ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, Jesús le está diciendo, si hubieseis tenido fe, no me hubiesen despertado. Si yo estaba tranquilo durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco, en lo más atrás, ahí estaba dormido. Si ustedes hubiesen tenido fe, pero nosotros ¿qué hacemos? Corriendo a Jesús. Nos vamos a Jesús. Y la palabra es clara. Hay un montón de situaciones en nuestra vida que simplemente siguiendo las instrucciones se van a solucionar. No hay que molestar al maestro. Lo puede molestar, porque él no se molesta. Pero a veces tenemos la solución nosotros en la palabra, en la intención, en la fe, en creer que va a salir adelante, en creer que lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque es lo que dice Dios. Y entonces yo creo que Jesús se levantó y dice, ay. Porque las olas, los gritos, el mar, el frío, el movimiento, no había despertado a Jesús. ¿Quién despertó a Jesús? ¿Quién fue a molestar al maestro? Nosotros, diga nosotros.
que nos ahogamos a veces en un vaso de agua o en un mar. A veces sucede eso. Vuelve a decirle que está a tu lado, conócele. Conócele más profundamente. Saben, a veces pasa estas situaciones para que les conozcan, porque para los que aman a Dios, todas las cosas tienen una razón de ser, absolutamente todas. Y dice el verso 41, porque yo creo que esto fue por lo cual Jesús le dijo, vamos, sígueme, porque el día había sido Jesús, ¿verdad? Y se llenaron de gran temor los discípulos y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Conocían al Jesús que sanaba, al que echaba fuera demonios, al que hacía milagros, al que multiplicaba el pan y los peces, pero no conocían a un Jesús que hablaba al mar y al viento y le hacían caso. Entonces conocieron algo más de Jesús. Nosotros a veces conocemos a Jesús que es verdad, que hizo una tormenta, que hizo lo otro, que hizo tal, pero cuando tú empiezas a vivirlas, en función de cómo esté en tu interior, de acuerdo a la palabra de Dios, le vas a conocer más profundamente. Porque qué bonito decir, yo tenía esto y hoy es el testimonio de uno, y eso te anima el testimonio de alguien que ha vivido. Pero cuando lo vives tú, te marca de por vida. Ellos en ese momento se dieron cuenta que no le conocían. A pesar de estar viviendo con él, a pesar de ver todo lo que ha pasado, dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este para ti? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es Jesús para ti? Hemos tenido esa experiencia, esa vivencia de entender quién es Jesús para ti. ¿De qué le conozco? ¿De lo que dicen? ¿De lo que leo? ¿De qué conozco a Jesús? Esto no se olvidó esa noche. ¿Usted cree que olvidaron esa experiencia? Se quedaron así para el maestro mirando. Y entonces conocieron algo más de la vida eterna. Porque la vida eterna es que conozcan a Jesús y al Padre, ¿cierto? Y aquí ellos están entendiendo que el mismo Jesús manda a la creación y la creación obedece. Menos mal que no se le ocurrió a Jesús decirle, Teide, echa lava. ¿Se imagina? ¿Podría hacerlo Jesús? La creación le obedece. Y los discípulos entonces entendieron que ni siquiera ellos, quizás alguno lo estaba viendo como un profeta, como un gran maestro, pero ellos cuando en ese momento es que se quedaron mirándose uno para el otro pensando, ¿quién es? ¿Quién es? Si el mar y los vientos le obedecen, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Para todos nosotros Jesús es alguien diferente, no me cabe duda. Pero el Espíritu Santo tiene que revelar en lo más interior, en esa vivencia, en esa experiencia, quién es Jesús para ti. Por eso algunos a veces pasan tormenta porque tienen unos deseos increíbles de conocer a Jesús y Jesús quiere manifestarse a tu vida para que nos conozca más íntimamente. Pero no podemos a veces actuar en medio de la tormenta, que en vez de conocernos más a Jesús, a veces lo que pasa es que nos retiramos de Jesús. Porque digo, Jesús me dijo que viniera al medio del mar, estoy en el medio del mar y me voy a ahogar. No te vas a ahogar, vas a conocerle a Él con la actitud correcta, vas a conocer más de Jesús. Y eso es lo que quería hacer Jesús, que le conociera. Jesús le invitó aquella noche a coger el barco porque Él iba a revelarse de una forma más profunda, porque Él quería darse a conocer a sus hombres, a sus discípulos, como quien era. A veces no le conocemos más sinceramente porque no nos atrevemos a subir a la barca, porque hay un reto, hay un desafío. Y tú dices, ¿para qué Jesús? Yo voy mañana, estoy cansado hoy, yo me voy a acostar aquí en la orilla. Esto está bien, tenemos el fuego hecho y todos los que nos sobró del almuerzo, de la merienda. Yo me quedo aquí. ¿Quieres conocer a Jesús? Atrévete a subir a la barca. Y clama en medio de la tormenta. Y está dispuesta a pasar todo el barco y llegar a la popa. Al final, ahí donde está el maestro, que encima se había puesto un cojín, un cabezal, tenía un cojito. No sé si el cojín era muy bueno o no, pero él estaba. Y nosotros tan preocupados por tantas cosas, ¿verdad? No entendemos que Él le dice al viento y al mar, shh, shh. Pero lo más sorprendente de todo
Es que muchas veces no tenemos ni que esperar con Él. Tenemos que tener fe y decirlo nosotros. Porque si aquellos hombres hubiesen tenido fe y lo hubiesen dicho, Jesús hubiese llegado a la otro día tranquilamente durmiendo y no hubiese molestado al Maestro. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo. A depender más de Él. Que el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿En el tercer cielo o dónde está? En el trono de Dios está el Padre y el Hijo, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces, en la medida que lo vas conociendo, tú le vas a poder decir a tu tormenta, a tu adversidad, a lo que está sucediendo, cálmate y vientos arrecien, porque ahora conozco un poco más de Dios. Y cuando conoces un poco más de Dios, las cosas cambian. Ponte en pie conmigo hoy.